Bien. Bueno, ¿se recuerdan que estábamos viendo para ver si era cierto que lo que le había puesto? Bueno, sí es cierto que cada estado tiene diferente normativa eh, en cuanto a los contratos, pero les hacía la acotación de que se tenía que ver cuáles eran los requisitos en cada uno de estos estados para que el negocio jurídico o ya sea la declaración unilateral de voluntades pueda surtir efecto. Y es por eso que les indicaba anteriormente que se tenían que ver cuáles eran los requisitos que se necesitan. Entonces vamos a, cuando hablamos de la locus regis actum, voy a pedirles que busquen en su ley del organismo judicial el artículo 28 de la ley del organismo judicial y uno de ustedes me lo puedan leer. Perdón, ¿qué artículo dijo, licenciada? 28, por favor. 28 de la ley del organismo judicial. ¿Ya lo tienen? 28 de la ley del organismo judicial. Bien. Ahí Los precisamente. protocolos depositados serán devueltos por el requerimiento personal del notario depositante al No, cesar ley del organismo judicial. Perdón, me equivoqué de leyes que son iguales. Sí, dije, me está hablando del protocolo notariado. Formalidades externas de los actos. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Bueno, ahí nos están hablando ya que cuáles son los, y si se ve, entre paréntesis está de que es locus regis actum. Quiere decir que esta locución queberlatina está comprendida, o este principio está comprendido en el artículo 28 de la ley del organismo judicial. Que son esas formalidades extrínsecas tanto de los actos y negocios jurídicos. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el testamento? Es un negocio jurídico. Sí. Convierte, ojo, me dijo que sí es un negocio jurídico. ¿Qué es el negocio jurídico? No es negocio jurídico. Eso es lo que ustedes tienen. En el examen técnico profesional no es la pregunta más rápida, sino que piensen lo que les están poniendo a preguntar. ¿Por qué? Porque búsquenme por favor el concepto de lo que es la sucesión. ¿Alguien lo puede obligar a usted que teste? Es un acto. Y la ley del organismo judicial nos está diciendo actos o negocio jurídico. Es un acto de última voluntad donde el cajus tiene la facultad de heredar. ¿Por qué? Porque inclusive ustedes ahorita están viendo notariados, no sé quién les está dando ahorita notariados en este semestre. Carlos Quino. Bueno, el licenciado Carlos Quino les va a indicar que, por ejemplo, o se lo dieron en el curso anterior, de que en el contrato la persona puede otorgar hoy en el testamento puede otorgarles hoy un testamento y la persona se portó mal, los que iban a ser sus herederos, y los deshereda, pero no viene y va a hacer no va a ir a hacer un acto de desheredar, sino que vuelve a otorgar
otro testamento donde los deshereda por la ingratitud, porque no han sido adecuados, por una serie de cosas. Entonces, ahí son los elementos que debemos de ir integrando, tanto en el derecho interno, pero como también en el derecho internacional privado. ¿Y por qué es muy importante? Porque, por ejemplo, Guatemala es uno de los países. Buenas tardes, Zaira, ¿cómo le ha ido? Bueno, para todos, el 24 de septiembre nosotros tenemos el Día del Abogado. No va a haber clases el día 1 porque se otorgó por parte de la facultad, por parte de la decana, por parte de la universidad, el rector, el día. Entonces el día lunes no van a tener clase, para que ustedes lo sepan. Y está instituido como tal el día 24 en Guatemala como el Día del Abogado. Entonces, ¿qué es lo importante que veamos? Que estos principios que fuimos viendo en esta evolución histórica del derecho internacional privado, o la parte más importante, o los elementos más importantes de algunos actores que cambiaron cómo conocemos el derecho internacional. Me disculpan a veces por la cirugía de la espalda, me muevo un poco, no es que los quiera marear, pero tengo que estarme moviendo un poco para no atrofiarme tanto la espalda. Entonces, tenemos que ir viendo esos elementos de estos principios y cómo se fueron plasmando ya a la realidad. Y se recuerdan que habíamos estado hablando por qué razón, por ejemplo, en un contrato de compra-venta tendría que ir de un bien inmueble en una escritura pública. Y les dije en la clase anterior, ¿qué pasa si, por ejemplo, no es una compra-venta de un bien inmueble, sino que fuera un carro que cuesta 60,000 quetzales? ¿Debe ir o no en escritura pública? A ver cómo van en civil. ¿Le dieron ya obligaciones? ¿O están viendo el último, obligaciones? Hay una crítica muy fuerte en el derecho civil, en el derecho de las obligaciones, en el que, en el caso de Guatemala, recuérdense que es un código de 1973, es un código también, es un decreto ley realizado en un gobierno militar. Ojo, no me deje, el hecho de que sea realizado en un gobierno militar no le quita el mérito, porque si ustedes ven nuestro código de civil, van a ver que tiene una redacción y una coherencia, un orden muy lógico. ¿Y por qué? Porque en la producción del mismo, o cuando se estaba promulgando el mismo o se estaba redactando, pues se tomó la asesoría de muy buenos juristas guatemaltecos, pero también juristas españoles. Entonces, lleve un sentido muy lógico, muy coherente, y que hoy por hoy ahí, por ejemplo, todo lo relativo al registro civil ya no está dentro de nuestro Código Civil, sino que hoy está en la Ley del Registro Nacional de las Personas, y otros elementos que ya no están dentro del Código Civil o de esa normativa ordenada que tenía anteriormente. O hay leyes que se deben de utilizar de forma conexa. Les había indicado, habíamos leído hasta el 1517, y les dejé por... ¿Quién de ustedes sinceramente leyó del 1543 al 1573 del Código Civil? Ninguno. Bueno, pero sí tienen que leer, compañeros, por lo menos lo que está en el código, para que ustedes tengan una de las partes de que van a ser objeto de los exámenes, no conmigo, sino con sus examinadores, ya sea en la fase pública o privada, es el manejo de leyes. Y si no la han leído, ¿cómo van a saber si lo que yo les estoy diciendo o lo que les están preguntando es verdad o mentira? Y no es que sea de mala fe el que lo haga el catedrático, sino que le va a preguntar su manejo de leyes, su lectura, para ver si ha sido coherente con la misma. Si no, espéreme. A ver si.
También esta regla que les había indicado anteriormente sí tiene una excepción. Y aunque se hable de cuáles son las reglas intrínsecas que van a, o esas formalidades extrínsecas que deben de llevar, que deben estar en estos documentos de derecho internacional privado, sí hay la excepción, y es que lo podemos ver tanto en la ley del organismo judicial como en el Código de Notariado. Buenas tardes. Que la excepción a la regla de locus regis acta se da cuando este negocio jurídico, por ejemplo, no, no se realiza en Guatemala, pero es autorizado por notario o por agentes consulares y no están en nuestro país. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque una autoridad consular que sea notario y que no está inhabilitado, sobre esto creo que en notariado les van a hablar eh, sobre esas excepciones que se dan. Por ejemplo, es notario, está como cónsul en Estados Unidos o en España, y eh, les hago una pregunta, porque va desde la mano con nuestra cátedra, pero también con derecho notarial. ¿Qué pasa con estos notarios que no están en Guatemala? Compraron hojas de protocolo, fueron nombrados como cónsules y están en otro país y llegan a pedir son notarios, están activos, han pagado su colegiación, pagaron su hojas de protocolo, están vigentes y llegan a requerirle su servicio. Pueden ellos en el extranjero faccionar escrituras públicas o pueden faccionar los testamentos como última voluntad o una donación en el extranjero, y si las pueden faccionar en las hojas de papel sellado especial para protocolo. ¿No les han explicado eso? Bueno. No, licenciada. Lo que dice Luis Fernando es cierto, las hojas especiales para papel de protocolo no pueden salir del país. Eso es lo correcto y adecuado. Han habido algunos notarios que lo han hecho, se les ha sancionado penalmente porque es delito, porque por ejemplo hacen ver de que ellos fueron a X o Y país o las personas vinieron y se pide el movimiento migratorio y resulta de que nunca viajaron. Entonces hay una falsedad. Pero también porque el protocolo son hojas, el protocolo es el registro notarial que ustedes tienen a su cargo, pero no es suyo, no es mi protocolo. Realmente las hojas de protocolo le pertenecen al Estado y lo que nos hace el Estado es depositar esa facultad en nosotros como notarios. Es por eso que no pueden salir del país. ¿Qué es lo que puede hacer? Usted como notario sale, lleva hojas, papel bond, ¿qué es lo que debe de cumplir? ¿Cuántas renglones tiene una hoja de papel protocolo para ser faccionada? De cada lado. 25, licenciada. 25. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Exactamente, son 25 renglones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Es que va a adquirir un programa donde su computadora y su impresora esté configurada, que van a tener las 25 hojas o 25 renglones para poder faccionar. Ustedes saben que van numeradas, como ustedes ya saben cuál es un registro notarial, hizo la escritura número 24 aquí en Guatemala, sale del país, hace la escritura número 25 y manda el aviso, pero estas se van a faccionar en hojas papel bond. Ahora yo le digo, el notario del Estado, el escribano de gobierno, ¿tiene hojas papel protocolo? Porque resulta de que usted como
Usted es salvadoreño, viene y compra un inmueble que es de parte del Estado y entonces se lo va a hacer. Ahí no es un notario público, sino que quién es el que va a faccionar en representación del Estado, pues la entidad que le está vendiendo, pero va a estar la representante que le está vendiendo. ¿Y quién es el que facciona todos los actos de gobierno? El escribano. Eso está en la ley de gobernación. Él también facciona en hojas papel bond. Bueno, entonces ya sabemos que los notarios pueden, o los cónsulos pueden faccionar estas escrituras. A veces hay muchos catedráticos de notariado que dicen de que no están de acuerdo porque ¿cuál es la ley específica para el notariado? O que regla todo lo relativo al notariado, el código de notariado. Y muchas veces le van a pedir que a la hora del examen técnico profesional usted fundamente sobre su examen, tanto en lo que dice el código de notariado, pero puede ser que haya otra ley especial que dé esta facultad y que usted tenga que defender su punto de vista, por qué aplica o no. Bueno, el otro excepción es los notarios hábiles que se encuentren en el extranjero, podrán autorizar también las escrituras públicas o ese negocio jurídico en papel simple, en papel bond, el cual pero tiene otro paso. No es solo que diga usted, yo hice en papel bond, cuidado. También sé que han hecho de que el notario hace aquí la escritura, lo manda a Estados Unidos por courier, se lo mandan de regreso, pero como les digo, si yo estoy viendo o quiero redarguir una nulidad, lo primero que yo diría, y si sé que la persona está en el extranjero, es pedir el movimiento migratorio como buena abogada de mi contraparte para ver si efectivamente salió del país y pudo haber hecho ese negocio jurídico. Y entonces, sin embargo, ojo, si fueran mandatos, poderes o documentos que deban inscribirse, no solo se protocoliza, a ustedes ya les explicaron qué es la protocolización. Sí, licenciada. ¿Y qué es la protocolización? En palabras técnicas. Ustedes tienen que aprovechar o tratar de ser los más técnicos a la hora de su examen técnico profesional. ¿Qué es la protocolización? Es el acto por cual el notario inserta dentro del registro de protocolo los documentos y hace una razón. Indica en qué es lo que contiene el documento, hace una descripción, día, hora, lleva número, el documento que está protocolizando, cuántas hojas va, dentro de qué hojas queda comprendida. Se recordarán que en cada hoja de protocolo, además de los caracteres de las 25 renglones que debe de tener el escudo, se indica el número de hoja por quinquenio, donde queda comprendido lo mismo. Entonces sí, es por eso que el notario siempre tiene un pie en la cárcel y un pie en el cementerio. Cuidado con eso, compañeros. Bueno, entonces si son mandatos o tiene que inscribirse en algún registro público, se extiende el mismo, se extiende el testimonio, el mal llamado primer testimonio o el testimonio para la inscripción de los mismos, para que se pueda inscribir y quede registrado dentro de, ya sea el registro civil, registro mercantil, o a donde corresponda, o al registro de poderes del organismo judicial. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bueno, licenciada. Yo ya les había hablado, Lex Fori es lo que les había hablado anteriormente de la ley del fuero. Es la regla o el precepto o principio mediante el cual se estableció en el derecho internacional privado
que los procesos judiciales, sus incidencias y cualquiera que sea su naturaleza se tramitará primero con arreglo a las leyes procesales del Estado en cuyo territorio están siendo promovidas. Es decir, si un ciudadano francés plantea un juicio ordinario de nulidad de una compraventa y lo está planteando que la compraventa fue acá en Guatemala, el proceso se va a regir por las leyes procesales guatemaltecas. ¿Y qué es lo que debe de plantear? Porque se recuerdan que el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que cualquier documento que ha sido autorizado por notario se reputa que el mismo tiene toda la fuerza jurídica, salvo que sea redarguido de nulidad. El redarguido de nulidad, cuando estamos hablando de una nulidad, se va por el procedimiento ordinario. Y se recordarán cuáles son las fases del procedimiento ordinario. Se tiene que interponer la demanda con los requisitos que le establece el Código Procesal Civil y Mercantil, la personalidad, que usted tiene la personería, que tiene las calidades, que está siendo afectado, quién es la persona que está demandando. En el caso de ser extranjero, ¿qué es lo que debe de garantizar él? Porque para pero no solo el arraigo, no. Porque si está actuando de mala fe, ¿qué es lo que debe de poner? Acuérdense, ojo, que tiene de que poner una fianza por si acaso perjudicar a la persona que va a demandar. Dejar una sede en el perímetro de donde están los juzgados. Todos esos elementos son los requisitos que van a tener para la admisibilidad. Y este principio de la ley del fuero lo vamos a tener contrarregulado, ya lo habíamos leído la vez pasada, en el artículo 33 de la ley del organismo judicial. Entonces, quiere decir que la ley del fuero es la ley del lugar. Sin embargo, las personas ustedes pueden firmar que renuncian al foro de su domicilio. Algo muy importante que con las personas extranjeras también se da mucho lo que les decía anteriormente, que se daba la cláusula Calvo, porque cuando son países que tenemos las mismas características, el mismo poderío económico, militar, no hay tanto problema, pero cuando son países que han sido, como dirían una canción en Nicaragua, que son forasteros, que siempre se dedican a conquistar, pues ellos tienen una potencia económica mucho mayor y muchas veces eso influía a que los particulares o las demás personas que tenían que interactuar en un proceso tuvieran en desventaja, porque cuando se daba alguna complicación, el gobierno donde ellos eran originarios entraba a protegerlos con sanciones económicas o de otra índole que ha perjudicado mucho esa autonomía de los estados. Entonces, yo les comentaba, y eso es parte del derecho internacional, tanto privado como público, que el jurista argentino, muy nacionalista como los mexicanos, en su determinado momento crean la cláusula Calvo para abstraerse de esa abuso, porque sí es un abuso de estos países con mucho más riesgo. Hoy por hoy muchos estados a la hora de contratar también o con particulares o con personas de otros países o entidades que contratan, ya no son personas individuales, sino por ejemplo las personalidades de sociedades anónimas, comanditas, responsabilidad limitada o otras que tienen, dependiendo cada país cómo las fueron creadas, estas piden que se vayan a un arbitraje tanto nacional o internacional. Y en ese momento se puede dejar de ir al foro que le correspondía a la ley del fuero. ¿Tienen alguna duda, patojos? Bueno, también esta ley del fuero va a tener la excepción a la regla, que es la inmunidad que van a gozar los agentes diplomáticos y jefes de Estado.
Y para eso podemos, por favor, necesito que me lean el artículo 297, 298, 341 y 343 del Código de Derecho Internacional Privado. Lo de la Convención de las Relaciones Consulares, si ustedes no la consiguen, yo se las puedo bajar. ¿Tiene alguien su Código de Derecho Internacional Privado? Yo sé que es viernes y ya están cansados, pero... Licenciada, yo lo tengo. Va, me hace favor de leer el artículo 298, 293, otro compañero el 298, 341 y 343. Si nadie lo tiene, le voy a pedir a usted su gran apoyo, compañerita. Está bien, licenciada. Artículo 297. Ajá. Están exentos de las leyes penales de cada estado contratante los jefes de los otros estados que se encuentran en su territorio. Ajá. El 298, la compañerita que me dijo que también lo tenía, por favor. Artículo... Tiffany. Perdón. Artículo 298. Gozan de igual exención los representantes diplomáticos de los estados contratantes en cada uno de los demás, así como sus empleados extranjeros y las personas de la familia de los primeros que vivan en su compañía. ¿Alguien más lo tiene? Si no, le voy a pedir a Marjorie y después a Luis Leonel. Entonces, ¿me hace favor? Le leo el 299. No, 340. Bueno, léeme el 299, 341. Artículo 299. Tampoco son aplicables las leyes penales de un estado a los delitos cometidos en el perímetro de las operaciones militares, cuando autorice el paso por su territorio de un ejército de otro estado contratante, salvo que no tenga relación legal con dicho ejército. Entonces, se dan cuenta, no es solo las situaciones civiles, el fuero no se aplica, por eso es que si ustedes ven algunas películas, no les van a explicar que son normas de derecho internacional, pero el Código de Bustamante dejó previsto algo que se venía dando y que se reguló posteriormente, porque el Código de Bustamante es anterior a la Convención de Viena sobre relaciones consulares, pero ya era la práctica que los estados tuvieran esa ley del fuero, fuera una excepción para estas personas. Por ejemplo, algo muy importante, yo les indicaba anteriormente, tenemos el jus sanguíneo, el jus solio y el jus optante. Para el jus sanguíneo es el tener la nacionalidad, porque mi padre es guatemalteco, mi padre es nicaragüense, mi padre es estadounidense, yo puedo optar a esa nacionalidad en el caso, por ejemplo, de los guatemaltecos, por probar que fue mi padre. Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que no tengo que, si ya falleció la persona, no es que pueda optar porque me tenía que haber solicitado. Entonces, hay una serie de requerimientos que van a ir de la mano de la normativa de cada país. Sin embargo, por ejemplo, un diplomático, yo les explicaba que las sedes de las embajadas y los consulados, aun y cuando están dentro de nuestro territorio, por estas relaciones o convenciones sobre los derechos consulares y sobre los derechos diplomáticos, que son dos convenciones distintas, lo que se ha establecido es de que estos diplomáticos, estas inmuebles, aunque estén dentro del territorio de otra persona, se reputa que es el territorio de ese país extranjero. Quiere decir que si se falsifica o se comete delito, no se está cometiendo en Guatemala, no se está cometiendo en México, sino en el país que es originario ese consulado, ya sea árabe, chino, japonés. Allí es donde se reputa que se están cometiendo los delitos. Si estos agentes consulares
o diplomáticos tienen hijos en otro estado, ellos tienen la facultad de decidir si le van a poner la ciudadanía del país donde ellos son de origen por el ius sanguíneo o la ciudadanía del país donde nacieron, donde están afincados. No sé si ustedes se recuerdan que Costa Rica creo que tiene una medalla olímpica de unas jovencitas que eran nadadoras. Ellas eran hijas de extranjeros, agentes consulares, que al final les dieron la posibilidad de inscribirlas como costarricenses. Y es por eso que tienen, precisamente porque ellos decidieron quedarse con la nacionalidad costarricense. Sí, son dos, precisamente, María David. Y ambas son jóvenes de personas extranjeras que tenían puestos consulares y que decidieron optar por la ciudadanía costarricense. Bueno, cuando nos vamos el principio de territorialidad de la ley penal, yo les había hablado a ustedes anteriormente que por eso es que el derecho internacional privado no solo se queda con todos elementos que lo estamos viendo, que es mucho civil, mercantil, laboral, todo lo que ustedes quieran, sino también hay elementos del Código Penal. Y la territorialidad de la ley penal es el principio por medio del cual se establece que las acciones, esa conducta típica, jurídica, culpable, y como causa de esa culpabilidad viene aparejada la punibilidad, el que le pongan una sanción o una pena por ese delito cometido, este principio establece que esa facultad, ese ius puniendi, o esa facultad que tiene el Estado de imponer una pena a una persona que cometió una acción delictiva, una conducta delictiva, solo se da dentro de un determinado territorio. Entonces, se habla de que el Código Penal o las conductas penales son territoriales, se dan en un determinado espacio. Ojo, salvo algunos delitos que consideran hoy por hoy transnacional y que también están regulados, por ejemplo, en la Convención de transnacional contra la Comisión Transnacional contra la Delincuencia Organizada, que conocida como Convención de Palermo. Entonces vamos a darnos cuenta que es como que este principio es en el que radica que todo Estado tiene esa facultad o ese derecho de castigar, pero no solo de castigar, porque primero tiene que promulgar qué acciones o qué bienes jurídicos tutelados, cuáles son los valores más importantes dentro de una sociedad para determinar que los va a proteger y a través de la protección del mismo crear algunas conductas que para garantizar que si las personas las realizan, para garantizarles, por ejemplo, la vida, la propiedad, crea algunas conductas o tipifica algunas conductas que van en contra de esto y las pone como delitos. Entonces, es esta facultad que tiene el Estado de castigar, de crear esta figura e imponer una sanción o una pena a las acciones o conductas que realicen personas que son corpóreas y que son delictuosas. Conductas que son delictuosas y que son cometidas dentro de la jurisdicción o dentro del territorio del país. Y esto va también, como explicábamos anteriormente, no solo es lo que tenga Guatemala, sino lo que se pueda cometer en cualquiera de los consulados. Este principio tiene su fundamento en la soberanía del Estado, que es inherente a cada Estado o esa facultad que puede promulgar las leyes, hacerlos cumplir y desde el interior de su territorio y hasta donde se extiende su soberanía. Y entonces ahí sí vamos a ver suelo, subsuelo, espacio aéreo, marítimo. Y hoy por hoy, que ya no solo hablamos de delitos de robo, hurto, por ejemplo, aquellas enfermedades que se pudieran hacer o aquellas armas biológicas en las que se puede estar buscando experimentar con personas, estas también pueden ser acciones delictivas
Y la excepción a esta regla es que están aquellos delitos transnacionales en donde otro estado puede pedir la extradición, que también esto va de la mano mucho con el derecho internacional privado, y nosotros tenemos una ley de extradición que se debe cumplir hasta un procedimiento para demostrar que hay elementos o hay indicios que ya en el proceso o en un debate ya se van a concebir como medios de prueba para solicitar que un ciudadano guatemalteco o extranjero sea expulsado del territorio y enviado a otro país para ser juzgado por la comisión de un hecho delictivo. También dentro de la doctrina se ha establecido que el hecho de que se puede extraditar a una persona o ya habiéndose sentenciado pueda una persona ir a cumplir la pena dentro del país de que es originario, está dentro de esas reglas de convivencia que tienen los países en el mundo para que primero haya seguridad jurídica y haya también certeza jurídica en que la persona puede ser juzgada en ese país donde cometió el delito o pueda ser juzgada dentro de nuestro caso. Creo que el caso más ejemplar de eso lo tendríamos el famoso caso Pavo Real en el que estaba envuelto nuestro actual presidente. Se recuerdan que él fue apresado en su momento acá, lo encontraron inocente en un proceso, pero junto con ellos hubieron unas personas en España y espérense que ellos porque tenían varias nacionalidades, incluso también Alejandro Yamatei tenía la nacionalidad italiana. Se recordarán que se dieron los juicios con creo que fueron los mismos medios de prueba. Sin embargo, de conformidad con lo que establece la Unión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos, se planteó y espérense, fue condenado. Mientras que Alejandro Yamatei y creo que el que era, se me está yendo el nombre, muy allegado a el conejo Berché. Bielman. ¿Perdón? Bielman, licenciada. Entonces, si se dan cuenta, los tres eran ciudadanos guatemaltecos, algunos se fueron del país porque tenían otra nacionalidad, pero se pidió que los reenviaran para Guatemala y tal vez les hubiera ido mejor, aquí los hubieran absuelto, porque imagínense, espérense, fue condenado en un país europeo. ¿Y cuál fue la fundamentación que usó Europa para no mandarlo? Tenía la doble nacionalidad y bajo ese precepto, bajo eso está, por favor, pueden buscar el artículo 5 del Código Penal. Aquí lo tengo, licenciado. Va. ¿Lo leo? Bueno, pues el artículo 4 y después el 5. Ok. Artículo 4 del Código Penal establece, salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Vaya. Y ahora la excepción a esta extraterritorialidad de la ley penal. El derecho internacional ha dejado que se juzguen algunos casos, pero para que se puedan juzgar, vamos a establecer lo que dice este artículo. ¿Me puede leer el número 5? Con gusto, licenciado. Artículo 5 del Código Penal. Este código también se aplicará, 1, por delito cometido en el extranjero por funcionarios al servicio de la República cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetuó el hecho. 2, por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. 3, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición. 4, por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiera sido juzgado en el país de su perpetración.
siempre que hubiere acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallare en Guatemala. Por delito, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio. 6. Por delito cometido en el extranjero, contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Vaya, entonces estamos viendo de que todos los actos deben, las conductas que una persona realice en contra del orden jurídico penal establecido deben de ser sancionadas. Pero el primero, estábamos dando el caso de el expresidente. ¿Qué es lo que íbamos a tomar en cuenta? ¿Fueron funcionarios públicos los tres? Sí. Sí, ¿Se les había juzgado acá? No. No había una doble persecución. Entonces, pero ellos pidieron la extradición y les dijeron que no. Dijeron, no los vamos a extraditar, como tienen doble nacionalidad, lo que vamos a hacer es juzgarlos. La Unión Europea permite eso y también el Código de Derecho Internacional Privado, como nuestro Código Penal, lo permite. Y es por eso que fueron juzgados en otros países. Y pues ya sabemos que sobre un mismo hecho hubieron 2 sentencias absolutorias y una condenatoria. Y en el caso de que también se habla de que ciertos preceptos para que se puedan dar ciertos requisitos sin el que no pudiera ser. Uno de los más importantes es que, por ejemplo, en temas de extradición, para que yo pueda extraditar o alguien me pueda extraditar de su territorio a una persona, primero tiene que ser delito en el país de donde se va a juzgar el hecho y que tenga una similar, por ejemplo, si en ese país fuera una falta y acá nosotros lo tenemos un delito más grave, ¿creen que nos pueden extraditar a la persona? No. Tiene que ser No, en ambos licenciada. países, no se puede. Acuérdense que, por ejemplo, así como nosotros lo tenemos como delito y falta, Estados Unidos lo tiene como felony y crimes. Uno es más severo que el otro. Entonces, igual lo tiene Europa. Entonces, tiene que ser delitos que permiten o que en ambos lugares sean delito. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos como delito y ellos no lo tienen como delito, tampoco nos lo van a extraditar. Entonces, todos esos elementos es lo que se ve en el principio de la territorialidad del derecho penal, de la ley penal. Ustedes, como les decía anteriormente, el jus puniendi, que es esa facultad que tiene el Estado de establecer cuáles son las acciones o las conductas típicas, antijurídicas, culpables, y a consecuencia de esa culpabilidad, la punibilidad, y el jus penal es ese límite que se ha establecido por medio del principio de legalidad, que no se va a poder llevar a un proceso a una persona solo por aquellos actos que estén debidamente tipificados o debidamente regulados como delito. Eso lo vamos a encontrar en el Código, artículos 1, tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal, el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y incluso es el principio que nulla pene sine ley, y en el caso del artículo 17 habla nulla pene sine previa ley. No hay pena sin una ley previa. Quiere decir que cuando también se habla de esa retroactividad de la ley penal, es siempre cuando beneficia, no cuando va en contra de la persona. La territorialidad de la ley penal, pues ya lo vimos anteriormente, está regulada en el artículo 4, y esta excepción también a la regla está lo que vimos el artículo 5, y lo que vimos sobre los jefes de Estado, los agentes diplomáticos de los tratados. Siempre se ha criticado y ha habido, lastimosamente creo que a veces ha habido mucha
complicación de que se ejerza como tal cuando, por ejemplo, hola Gladys, ¿cómo estás? Termino la clase y te devuelvo la llamada. Gracias. Cuando, por ejemplo, en el caso de los agentes diplomáticos, sea en los países desarrollados, pues algunas veces se ha demostrado que nos tienen que sacar de estos países porque se demuestran que los agentes diplomáticos o personas de su grupo o su núcleo familiar han cometido algún hecho delictivo. Y como a veces en nuestros países es mucho más fácil cometer hechos delictivos y quedar impune, pues lo tratan de hacer en otros países y quedan en evidencia. Y la prolongación especial es la que vamos a encontrar en el artículo 4 del Código, el artículo 5 del Código Penal. Voy a después mandarles unas anotaciones que van a hacer en cada uno de los artículos para que lo puedan tener en su Código Penal. En la autonomía de la voluntad, pues ya se lo había preguntado la vez pasada a uno de los compañeros, ¿qué es la autonomía de la voluntad? Y pues muy acertadamente me ha dicho que se puede hacer lo que la ley no lo prohíbe, una parte, lo que la ley no lo prohíbe, pero esta regla de derecho internacional privado que surge más o menos en el siglo XIII, en 1250, en el año 1200 de la era común, establece que la regla del derecho internacional privado, que las partes tienen esa facultad de someter la sustanciación, el efecto de las obligaciones de una ley que ellos van a realizar o conocer o va a ser aplicable a una controversia. Pero también es que ellos también pueden decidir cómo va a ser la contratación, en dónde va a ser, si van a, en ese contrato, establecer cómo a la hora de que hubiera un problema entre los sujetos de estos casos o de este contrato por incumplimiento o de esta relación civil mercantil, vayan a acudir a un órgano jurisdiccional o, como les decía, hoy muchos prefieren no acudir ante un órgano jurisdiccional por la cantidad de trabajo que se tiene y ir a un arbitraje. Y eso ya queda dentro de la propia contratación que se da. Y el principio de la autonomía de la voluntad va a estar muy regido por el principio individual, este criterio civilista, de que la voluntad individual es la primera regla de todo acto humano. Y que esta regla viene de ese deseo como seres humanos de tener contratos, de someternos a una situación jurídica, pero también de que nosotros, el pacto que nosotros realizamos, el pacto entre las partes, el pacto subservante, es ley entre las partes. Y el pacto subservante también se tiene como un elemento básico en el derecho internacional privado. Esta autonomía de la voluntad lo vamos a encontrar, lo que ya habíamos leído en el artículo 251, pero también en el artículo 31 de la ley del organismo judicial a través del pacto de sumisión. En el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, y también vamos a ver que está regulado en el artículo 318 del Código de Derecho Internacional Privado. ¿Me pueden leer, por favor, el artículo 1251? Compañeritos, ¿alguien tiene su Código Civil? Artículo 251. Gracias. Dele, compañera, dele. ¿Me hace favor, Zaira? Compañerito, me busca el artículo, si quiere, 31 de la ley del organismo judicial. Muy bien. Ligda, perdón, dijo 1200. Perdón, sí. 1251 ya lo habíamos leído, perdón. ¿Quién tendrá el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil? En 1251 es sobre el negocio jurídico. Pero si quiere, léamelo, Zaira. El 1251.
El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces se da de ese consentimiento. Ellos desean, la voluntad de ellos es realizar un contrato. Lionel, ¿me hace favor del próximo artículo, compañerito? Perdone, es que me perdí. ¿Cuál era el próximo? Era el 31. 31 de la ley del organismo judicial. Muy bien. Artículo 31, pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas expresas o al orden público. Gracias. ¿Y alguien tiene el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil? Sí, Ligda. Por favor. Casi lo leo, perdón. Me tengo miedo. Artículo 2. El pacto de sumisión. Las partes pueden someterse expresa o tácticamente a un juez distinto del competente por razón de territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrá someterse las partes a un juez o tribunal superior distinto de aquel a quien esté subordinado el que haya conocido en primera instancia. Acá lo que, entonces, si se dan cuenta, las personas o los sujetos procesales, los sujetos de una contratación, pueden establecer, renunciar al fuero que les tocaba y someterse a otro fuero, y quien conoce en primera instancia va a ser el que determinaron, por ejemplo, la localidad de Guatemala, de Quetzaltenango. Sin embargo, si hay una sentencia en primera instancia a la hora de la apelación, no pueden decir, mire, yo voy a Quetzaltenango a primera instancia porque ahí me conviene, tengo un amigo, pero en la apelación, no. Acá lo que les está diciendo esta regla es de que sí se da, que es en Quetzaltenango la jurisdicción, entonces quien le va a tocar es la sala, que ese juzgado debe de conocer su superior jerárquico o el tribunal aquén. El ACU es el menor y el aquén es el mayor. ¿Hasta ahí estamos bien? Pues espero que tengan este lunes un gran día del abogado. Como les digo, a mí me encanta ver a mis alumnos siendo mis colegas. No los veo como un rival, sino que es una gran experiencia, a no ser que me toca litigar contra ustedes, que ahí sí voy con todo, pero seguimos siendo amigos después de las audiencias. En la audiencia no, y siempre les digo que se preparen, piensen como piensa la otra persona o qué plantearían ustedes si ustedes fueran la contraparte. Eso es en civil, penal, en todas las áreas. Piensen qué me va a decir la otra persona y les va a dar una mejor estrategia. Que Dios me los bendiga, los cuide, y gracias por todo el apoyo hacia mí y sus deferencias, compañeros. Entonces, bendiciones, que descanse y feliz día del abogado. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Mejor, hazla bien también ustedes. Fíjense que gracias a Dios hoy me quitaron las grapas y dice que ya me mandaron a hacer un poco de fisioterapia, entonces poco a poco. Feliz día del abogado. Alegre, licenciada. Allá va a andar corriendo entre poco. Sí, bueno, todavía no, pero sí, ya primero Dios. Ya primero Dios los veo en la U el próximo año, que ya vamos a iniciar clases presenciales. Primero Dios. Digo una consulta. Dígame. Disculpe la molestia, ¿las notas de cuándo las irá a subir? Estoy calificando y como por la forma que se me complicó, entonces tengo que hacer calificaciones uno por uno, entonces, pero voy a tratar de sacarlas lo más pronto posible para que ya puedan entrar al segundo parcial. Y voy a hablar con Luis Pedro para que él ya los tenga listo el parcial y ya nos sea más fácil por formulario. Ah, ok, muchas gracias, Lista. Vaya, compañerito. Hasta luego. Gracias por sus palabras, Ligda. Qué bonitas palabras, de veras. Muchas gracias y feliz día del abogado también para Muchas usted. Gracias, Airita. Y espero que siga mejorcita de salud y la extrañamos bastante en clase, Ligda.
Sí, mire, me da mucha pena, pero sí, el efecto de la anestesia, no, y yo esperaba, siempre me he considerado una mujer fuerte, pero sí, esta vez sí sentí mucho cansancio después de la operación. Entonces, y estar sentada, pero ahorita Me ya, imagino, Linda. Pero lo bueno es que ya está con nosotros nuevamente y que sí, usted está ya, mejorando de gracias a salud. Dios. Eso es lo Sí, importante. Muchas bendiciones y que se la pase bonito, que tenga bonito fin de semana y que le celebren a lo grande el Día del Abogado, Lita. Es usted una gran muchas abogada gracias. y una gran maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Un Arita. abrazo fuerte. Un abrazo a cada uno, bendiciones. Y también les digo, para todos, ustedes pueden no solo estudiar aquí en Guatemala, son jóvenes, son el porvenir. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecida con Dios. Mi hijo es abogado, el menor, el mayor, eh, y ahorita está en España representando nuevamente a la San Carlos. Es sancarlista, estudió una mañana, decidió saber qué era lo que cada uno de nosotros había vivido en la tarde y en la noche, y para poder estar más cerca de cada uno de ustedes, y hoy por hoy pues estar representando en la Universidad de Cádiz a Guatemala en una maestría. Ganó el primer lugar siendo sancarlista, y con todo lo que hablan de la San Carlos, no es cierto. Ganó el primer lugar en la convocatoria a nivel internacional, la beca para el estudio, y está un año allá en Cádiz. Entonces yo creo que cada uno de ustedes tiene ese potencial. Lo que necesitan es creer en ustedes y creer que podemos hacer un país mejor. Entonces los animo a seguir estudiando y a seguir luchando por ustedes mismos, por su familia, pero también por este bello país en el que tenemos el honor de vivir y de ayudar